Para responder a este importante interrogante que hace parte de la discusión moderna sobre los alcances del delito de lavado de activos y sobre todo de las responsabilidades tan importantes que legalmente han surgido para los oficiales de cumplimiento, no solamente frente al sector financiero, sino frente al sector real de la economía, hay que hacer tres precisiones iniciales. En primer lugar, la prevención del lavado de activos es reconocida hoy como una muy importante práctica mercantil, dado que en el mundo de los negocios de hoy siempre hay que saber quién está al otro lado de la mesa. Las cámaras de comercio del país han entendido y han recomendado a sus afiliados que adopten dentro de sus programas de administración de riesgos la prevención como un mecanismo importantísimo de prácticas mercantiles apropiadas. En segundo lugar, también se considera la prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo y tal vez la más importante política de buen gobierno corporativo. En ese entendido, dentro de todo el tema de compliance o del cumplimiento normativo, no solamente en las empresas del sector real de la economía, sino también en el sector financiero, ese cumplimiento de las prescripciones en materia de administración del riesgo de lavado de activos constituye una política de buen gobierno corporativo. Y en tercer lugar, el programa de prevención del lavado de activos de una empresa y la manera como adopta políticas para evitar las prácticas de corrupción derivadas de actividades del sector público o del sector privado vienen a constituir lo que también en las empresas se denomina la administración del riesgo legal y particularmente del riesgo legal penal. Hoy por hoy, en los programas de cumplimiento de todas las empresas, es muy importante adoptar políticas que permitan prevenir eventos de utilización de fondos provenientes de la corrupción del sector público o del sector privado, así como eventos de lavado de activos provenientes de otras actividades delictivas del crimen organizado. En ese entendido, entonces, el oficial de cumplimiento en las empresas, así como ocurre con los oficiales de cumplimiento en el sector financiero, en donde se originó todo este conjunto de disposiciones preventivas que hacen parte de una regulación prudencial, tiene un rol muy concreto, un rol muy específico. Ese rol es muy importante en el entendido de que el oficial de cumplimiento está encargado de responder porque los sistemas de prevención en la empresa respectiva se cumplan. Tiene una función entonces de cumplimiento normativo, es decir, que el sistema integral de prevención en la empresa funcione, de tal suerte que si funciona y reduce los riesgos inherentes a la actividad económica, obviamente el oficial de cumplimiento satisface las obligaciones derivadas de ese rol que se le ha impuesto legalmente. Tiene entonces el oficial de cumplimiento una función esencial de satisfacer unos estándares mínimos legales que están previstos precisamente para evitar que el riesgo de lavado de activos en una empresa se concrete. Entonces, tiene el oficial de cumplimiento lo que la doctrina en materia penal ha denominado deberes reforzados de conducta o deberes reforzados de comportamiento. Por eso es que el oficial de cumplimiento integra la alta gerencia de la compañía, hace parte de la alta gerencia de la compañía y en desarrollo de esos deberes reforzados de comportamiento o de conducta, pues tiene un rol que satisfacer precisamente. El oficial de cumplimiento, en el entendido de que es un especialista, es un experto, en el entendido de que es una persona con el conocimiento que lo habilita para fungir como tal, está llamado a cumplir ese rol en tanto que especialista en la prevención del lavado de activos. Por eso es que tiene unos deberes reforzados de comportamiento. A él le corresponde de manera inicial y de manera definitiva administrar el riesgo del lavado de activos.
Por eso es que el oficial de cumplimiento tiene una posición de garantía, tiene una posición de garante, una posición de responsabilidad de que todo el sistema de una empresa en materia de prevención de lavado de activos se satisfaga, se cumpla, y las obligaciones de reporte de operaciones inusuales, intentadas, no habituales o sospechosas igualmente se realicen. Ese rol se satisface por parte del oficial de cumplimiento en todos aquellos eventos en que pueda demostrar y acreditar a través de los sistemas de gestión documental que ha cumplido con la normatividad que en las empresas se impone desde la órbita de las distintas regulaciones, bien sea la regulación general en materia de oficiales de cumplimiento en el sector financiero derivada del decreto 663 del 93, o ya sea las especiales que surgen de las circulares o resoluciones de la Superintendencia de Sociedades o de la Superintendencia de Tránsito y Transportes o de la DIAN, en fin, de todas las autoridades que han emitido regulación normativa en materia de prevención de lavado de activos. El rol del oficial de cumplimiento radica fundamentalmente entonces en evitar que el peligro de lavado de activos se concrete, en evitar que una operación de lavado de activos en una empresa se materialice y de adoptar todos los mecanismos, los instrumentos y las defensas para precisamente evitar poner en riesgo a la compañía, a sus accionistas o a sus administradores de que una operación de lavado de activos se concrete. Por esa razón es que el oficial de cumplimiento responde por la omisión en la satisfacción de esos deberes. Si el oficial de cumplimiento no satisface apropiadamente sus deberes, incurre en lo que en la doctrina legal penal ha denominado la comisión por omisión. Es decir, que se incurre en el delito no por haber hecho, sino por dejar de hacer aquello a lo que jurídicamente se está obligado. Si hay unos deberes reforzados de conducta que derivan de la ley y el oficial de cumplimiento no los satisface apropiadamente, no puede demostrar a través de la gestión documental que los ha satisfecho, puede incurrir entonces en el delito de lavado de activos en la modalidad de omisión al no realizar aquello a lo que jurídicamente está obligado, dada la oposición de garante que tiene y de responder porque el sistema de prevención de lavado de activos de una empresa funcione. Tiene entonces deberes de conducta que si no ejecuta con arreglo a los estándares normativos, lo hace incurrir en el delito en la modalidad de omisión. Ocurre como ocurre con los revisores fiscales en las empresas, de acuerdo con los cuales la ley les impone unos deberes que si no satisfacen los hace incurrir también en las conductas penales por omisión. Por eso es necesario llamar la atención, rechazar y advertir sobre aquellas posiciones facilistas que están invitando a relajar los controles, a señalar que los oficiales de cumplimiento no son responsables, a señalar que los oficiales de cumplimiento no tienen deberes de garantía y que no tienen unos roles específicos y concretos que cumplir. Esa es una posición absolutamente peligrosa que claramente no está de acuerdo ni de conformidad con lo que ha sido la doctrina legal penal, ni tampoco con lo que es la práctica judicial. Ya la Fiscalía adelanta actuaciones contra personas que no satisfacen el rol que frente a la ley y a los estándares mínimos se imponen, en tanto tienen que satisfacer deberes de garantía en materia de prevención de lavado de activos. Por eso hay que tener mucho cuidado y llamar la atención acerca de la importante tarea que cumplen los oficiales de cumplimiento y por supuesto de las responsabilidades que su omisión también les puede reparar.